Muchas gracias por la invitación. Trataré de mantenerme en el tiempo establecido, dado que tenemos un montón de mesas más. Mi documento solamente se centra en debatir a partir de estudios de un grupo de trabajo que tenemos en México sobre la transparencia legislativa, pero desde un punto de vista crítico en relación a los efectos que esta transparencia tiene y el impacto que esta tiene sobre las decisiones y sobre el proceso institucional del Parlamento, un poco lo que en el enfoque de Pietro Faleta ha expuesto. Prácticamente lo que podemos decir es que los parlamentos han cambiado mucho sus funciones y su forma de definir y de decidir legislación. Este cambio incluye, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Este cambio incluye algunos elementos que también nos definen que la enorme cantidad de funciones que generan o que desarrollan ya los parlamentos actuales han complejizado la forma en la cual debemos entender tanto sus funciones como su administración. Uno de los grandes hallazgos que hemos tenido en nuestros grupos de investigación en esta materia es que las normas de transparencia no son equivalentes o extrapolables tal cual de la administración ejecutiva a una administración legislativa. Y este hallazgo lo tenemos a partir de que la organización es distinta, la forma de producir es diferente y el resultado también es distinto. ¿Cuáles son los retos dentro de estas y la discusión académica que se tiene en la materia de las nuevas tecnologías en la participación y el acceso a la información en los parlamentos? Principalmente se dice que a partir de la apertura de información y de las acceso a la información se permite un intercambio más amplio de información y un intercambio de opiniones para permitir la participación. Y esto da cauce al Parlamento abierto, del que me referiré un poco más adelante. El llamado e-Congreso también permite conocer mucha información sobre la actividad de los parlamentarios a nivel individual y a nivel grupal, permite conocer el trabajo de las cámaras, el sentido de los votos, contabilizar asistencias o inasistencias de los legisladores, oficinas virtuales para promover iniciativas y permite abrir el trabajo parlamentario de muchas maneras a través de los sitios de internet de las cámaras. También el gran elemento que ha cambiado en esta nueva realidad parlamentaria es que además de que existe más acceso a datos y estadísticas en internet, existen también corresponsables, grupos de la sociedad civil interesados en monitorear y evaluar el trabajo constantemente, dando seguimiento personal a los legisladores y sabiendo cuáles han sido sus posturas a lo largo de sus carreras. En diversos países las leyes de acceso a la información y de transparencia han influido ampliamente en esta materia y México es el caso. En México tenemos el derecho de acceso a la información previsto en la Constitución. Tenemos en los últimos 15 años una evolución extraordinaria de leyes de transparencia y acceso a la información que han marcado el ritmo de toda la región de Latinoamérica y también de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para extender este derecho y garantizarlo a su máxima expresión. México es pionero en esta materia y ahora tenemos en el 2014 y 15 una nueva legislación general que obliga a publicar más información. Nuestra legislación, que no adolece de los problemas
de muchas leyes europeas en cuestión de identificación, legitimación, interés legítimo, ahora se ha convertido más en un catálogo de obligaciones de información, que por un lado permite que los ciudadanos hagan uso de acceso a la información a través de Internet, como siempre se ha permitido, por lo menos desde el inicio de nuestra legislación en el 2002, y también ahora establece amplias obligaciones por cada sujeto obligado del gobierno para publicar más información. Esto se ha promovido en función del llamado gobierno abierto o parlamento abierto, que entre sus promesas está el de promover la participación interesada, que los órganos publiquen de manera proactiva la mayor cantidad de información, y entre los estatutos de este Parlamento abierto se dice que tiene que ser relevante para las personas. No establece para qué personas, no establece cuál va a ser el criterio de relevancia, solo establece un criterio de máxima publicidad, de mayor accesibilidad para el uso de Big Data y la reutilización de la información. Y establece diversas otras prerrogativas de los grupos sociales que las promueven, estas iniciativas de gobierno, de Parlamento abierto, para poder acceder a las decisiones y tomar parte en la forma en la que se redactan las leyes. Académicamente nos preguntamos, porque eso es lo que nos corresponde hacer, si estos postulados y estas influencias sobre las leyes de transparencia y acceso a la información tienen alguna incidencia en la forma en la que se está legislando, tienen alguna incidencia en el diseño institucional y representan algún impacto o efecto no deseado para los parlamentos. En principio, este tipo de políticas no toman en cuenta la forma en la que se legisla y la diversidad de actores que interactúan. Por ejemplo, Carey ha explicado muy bien que en Latinoamérica existe un fenómeno amplio y sostenido de influencia partidista sobre las decisiones parlamentarias. Por lo tanto, si la política de transparencia solo se centra en lo que las cámaras y los grupos parlamentarios definen, no mira los objetivos de los grupos políticos y no conoce o no permite conocer y transparentar la agenda de los partidos políticos sobre estos elementos. Tampoco observa o corre una política de transparencia sobre grupos de interés como cabildeos, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, que insertan muchas de sus propuestas en los parlamentos. Para Novek, quien analiza el impacto de la transparencia en las nuevas tecnologías, falta mucho camino para poder determinar cuál va a ser el real impacto de la era digital en las decisiones democráticas. Y para ella, esta transparencia no tiene dientes, es decir, permite la disponibilidad de mucha información en la red, pero no permite un cambio democrático específico en esta materia. Entonces, nosotros podemos concluir que, si bien es muy importante que se promuevan estas normas, no deben de ser promovidas al margen de sus impactos y de su influencia. Para empezar, el problema de la desorientación de la demanda. Cuando estas normas promueven una apertura máxima y generalizada, omiten revisar cuáles son las demandas específicas de información. En mi último libro hicimos una encuesta nacional en México sobre el uso de las tecnologías por parte de la sociedad y las necesidades de información gubernamental.
Y nos encontramos que solo el 40% de la población mexicana, que rebasa los 120 millones de individuos, tiene acceso a Internet. De ese 40%, menos del 20% podría haber estado interesada en consultar una página de Internet de gobierno. Las leyes de transparencia han puesto a disposición en Internet una cantidad extraordinaria de información de gobierno que no está siendo consultada y que no está atendiendo una demanda de información por problemas de lenguaje, por problemas de sobreinformación y por problemas también de falta de interés político y credibilidad en las instituciones. Un tema de fuentes, de credibilidad de fuentes. El hecho que los congresistas abran de esa manera también o transparenten sus actividades legislativas tiene impactos, según Hibbing, en el diseño de las leyes, pero también en la agenda. Para Hibbing, investigador estadounidense, mientras más transparencia existe en los parlamentos, es más probable que las posturas internas se polaricen y se imponga la voluntad de la mayoría, apabullando aquellas minorías que no tienen mayores influencias. Y esto puede derivar, y en muchos casos deriva, en leyes populistas que no necesariamente atienden a las necesidades sociales o del Estado. El voto electrónico también se ha documentado algún impacto en términos de la forma en la que se castiga a los legisladores en la manera individual dentro de sus propios grupos parlamentarios. Al transparentar su voto, es probable, en muchos de los casos, salen premiados o salen castigados. Ese es un impacto que debe medirse igualmente académicamente. Y se dice también que mientras más transparencia, o se debate también que mientras más transparencia, el Congreso tiende a ser mucho más impopular. De por sí, los congresos y los parlamentos ya son organizaciones impopulares por naturaleza y la forma en la que deciden. Y mientras más información se abre, el impacto no deseado sería que se creara más falta de credibilidad dentro de estas instituciones que la credibilidad. Un poco el fenómeno que explicaba Pietro Faletta en su intervención. Pensamos finalmente, y para concluir, que para que las tecnologías de la información tengan un impacto y una utilidad, no solo para los ciudadanos, sino también para las instituciones, debería de ser información confeccionada de acuerdo a las necesidades y adecuada a aquellos objetivos de educación, de promoción de conocimiento, de confianza institucional, pero también de rendición de cuentas. Esto podría lograrse hacia adentro de las instituciones solo si hay una coordinación de difusión y de publicación de la información muy en coordinación con la comunicación y las estrategias institucionales. También se debería de empezar a pensar en crear indicadores de desempeño de los congresos. Un estudio de las Naciones Unidas arrojó que solamente el 17% de los congresos en el mundo muestran en su sitio web documentos para medir el impacto de las leyes. Los estudios sobre la rendición de cuentas tienen que estudiar todavía más detenidamente la forma en la que se pueda medir el desempeño legislativo, ya que los actuales indicadores solamente establecen producción individual sin conocer el impacto de sus decisiones y de las normas. Esto vendría también a generar estadísticas para abonar a la confianza institucional
pero también de la transparencia en la actividad de cada legislador. Y por último decir, en México estamos ahora en la siguiente fase de la transparencia. Tenemos mucha información, muchas leyes muy fuertes de transparencia, poca gente utilizándola y un fenómeno de sobreinformación subutilizado.